Amén, hermanos. Bienvenidos a todos en esta mañana, a este tiempo especial que tenemos nosotros por la gracia que nos concede el Señor estar juntos, no solamente para alabarle y adorarle y levantar su nombre, pero también para recibir de parte de Él. ¿Estás listo para recibir? ¿Tienes apetito y hambre y deseo por la palabra de Dios? Ciertamente deseo que así sea con nuestras vidas. Para eso se requiere que nuestros deseos espirituales estén despiertos. Yo me acuerdo en mi vida cuando era joven y cuando el Señor había obrado en mi vida. Yo recibí a Cristo cuando tenía 7 años, pero me acuerdo etapas en mi vida de joven donde verdaderamente ni abría las Escrituras, ni buscaba de Él, no tenía apetito por Dios. Por su gracia Él me había salvado. Soy salvo por su gracia, no por algo que yo hice o porque yo me mantenía salvo o porque yo hacía una u otra cosa, sino porque Él es un Salvador y Él me salvó. Pero recuerdo también cuando Él trajo apetito a mi vida. ¿Cómo ocurrió? Pudiera hablar de eso por días con ustedes, pero la realidad es que ese apetito viene cuando descubrimos que tenemos necesidad de Dios. Y Él es el que sabe cómo traernos esa necesidad, ¿amén? Él sabe cómo despertar en nosotros inquietud y necesidad. Si Él te ha despertado a buscar de Él, espero que no te duermas, ¿no? Sino quédate despierto, estudia, busca. Pide a Dios cada día que te hable y te aseguro que Él habla, Él dirige, Él bendice nuestras vidas. Amén. Aquí estamos por gracia de Dios. Qué beneficio estar juntos esta mañana, amén. Que Él nos concede juntos, ahora no solamente individualmente oír de Él, pero ahora como comunidad de creyentes, como congregación, recibir su palabra buena y santa. Estamos este día terminando nuestro estudio de Primera de Pedro. Increíble, empezamos y ya estamos terminando. Hermanos, los invito al último capítulo de Primera de Pedro, capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Hoy estamos terminando nuevamente este estudio de Primera de Pedro. Gracias a Dios que nos ha llevado por la mano, porque yo veo que nos ha guiado atesorando todo el terreno. Todo lo que nos ha empezado mostrando, hemos atravesado un tiempo muy lindo a través de esta carta de Pedro, descubriendo a la par de Pedro las cosas que él nos ha enseñado con su experiencia con Jesús. ¿Se acuerda quién era Pedro, no? El que más se destacaba entre los discípulos, quizás el que era más líder entre ellos, también el que hablaba más y tristemente también que hacía muchos errores. Caminó en momentos muy altos con Jesús, aún caminando sobre las aguas, y también llegó a momentos muy bajos, negándole 3 veces. Así que él sabe, él entiende mucho de la experiencia cristiana, y nosotros aquí somos creyentes, amén. Espero que tú has entregado tu vida a Cristo tal como hizo Pedro, y que a través de eso tú descubras cómo caminar con Jesús. Hoy estamos aquí terminando su carta. Y es aquí donde yo creo que descubrimos el corazón de lo que Pedro ha querido enseñarnos. Somos retados en esta mañana a ser como él mismo, Pedro, hizo. Pedro entendió y aprendió y lo llegó a esta conclusión: humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Ahí es donde él comienza su conclusión. Y esto es lo que dice nuestro texto, y lo he titulado: Él tiene cuidado de vosotros. La razón que Él puede humillarse y nos podemos humillar delante de Dios es que Él tiene cuidado sobre nosotros. ¿Podemos repetir eso todos juntos? Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Así que mi propósito esta mañana, hermanos, es animarte, es levantar tu espíritu, tu corazón, que tú seas animado y entregarte con la ayuda de Dios vigor, fortaleza en Él, deseando que Él te fortalezca en tu hombre interior, que tú salgas aquí envigorado, fortalecido, haciendo 3 cosas: mostrándote esta conclusión, segundo, dándote ejemplo de ello en la vida de Pedro, cómo esto ciertamente tiene sentido, lo que él escribe, porque él lo vivió y lo experimentó, y entonces una aplicación personal, no solamente de esto, pero de la carta. Así que
con esa perspectiva, Dios ve la necesidad de la iglesia. Dios ve tu necesidad personal. Él te conoce. Y porque Él te conoce, Él también conoce tus necesidades. Lo que tú amas, lo que tú deseas, lo que tú buscas y lo que tú necesitas. Y Él proporciona para ello nada menos que sí mismo. Él te cuida. Él no otorga esto a otros. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando en la primera porción del capítulo 5 aquí de Pedro, donde Él ha dado pastores según su corazón y como Él llama a los pastores a pastorear la iglesia, apacentando la grey, etc. Él no encarga eso a pastores. Él mismo es el que te cuida. El pastor tiene que guiarte a la palabra de Dios, enseñarte. Pero amados, es Él mismo, el Salvador, que cuida de nuestras vidas. Él conoce lo que verdaderamente necesitamos, mucho más allá de cualquier otro. Y deseo que veas esta gloriosa verdad que nos entrega en este mensaje, obedeciendo juntos el reto que nos acompaña. Así que quiero leer estos versículos y entonces entrar a ver cómo esto ciertamente tiene sentido para todos nosotros. Primera de Pedro 5, estoy empezando en el versículo 6, voy al versículo 11. Primera de Pedro 5, versículo 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre, permítenos en esta mañana descubrir, Señor, el tesoro que hay en esta porción de tu Escritura. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a oír y ver y seguirte tal como vemos nuestro hermano Pedro y muchos otros, Señor, que podamos ser fiel a tu llamado y seguirte fielmente. Guíanos, pedimos en el nombre de Dios. Amén. Increíble cuando tú estudias este pasaje, y primero, quiero decir, cuando lo estudias viéndolo como debes verlo. Uno de los problemas que tenemos, hermanos, es que cuando leemos las Escrituras, algunas veces en vez de leerlas con la intención y el énfasis que ella tiene, muchas veces nosotros introducimos nuestro propio énfasis, ¿no? Es natural. Tú sabes, la persona de la cual a ti te encanta hablar más es de ti mismo. Si tú quieres tener una conversación con alguien, pregúntale acerca de ellos y te van a tener mucho que decir. Les gusta hablar de sí mismo. Esto es natural, somos seres humanos, estamos caídos de la gracia y como consecuencia muchas veces el enfoque somos nosotros y no Dios. Esta es la naturaleza humana, todos la tenemos. Y cuando leemos las Escrituras tenemos que tener el cuidado de no hacer el mismo error. Amados, tenemos que ser cuidadosos en nuestra lectura de las Escrituras. Así que lo primero que vemos aquí es el propósito de la conclusión de Pedro. ¿Cuál es el propósito de esta conclusión? ¿Qué él quiere transmitir que nosotros tenemos que recibir? Porque al estar erróneamente centrados en nosotros mismos, hermanos, a menudo no comprendemos lo que la Escritura describe, lo que la Escritura enseña, lo que la Escritura declara. Y aquí tenemos, hermanos, lo que considero un ejemplo claro y podríamos decir, de la facilidad con la cual podemos desviarnos del mensaje del texto hacia nosotros mismos y centrarlo en nosotros mismos hasta el punto que fallamos de ver la verdad y el verdadero enfoque que indica el texto. Su verdadero enfoque aquí en Primera de Pedro, en su conclusión,
es ver la mano poderosa de Dios. Y su obra central en hacer todo para que Él sea visto y Él sea glorificado. Es lo que Pedro quiere que veamos. Lo voy a repetir. Su verdadero enfoque es ver la mano poderosa de Dios. Su obra central en hacerlo todo. Dios hace todo. Para que Él sea visto y para que Él sea glorificado. Y nuestro texto no podría, o podría quizás indicar nuestra necesidad. Podría quizás nuestro texto indicar y proporcionar una solución para nuestra necesidad, como si ese fuera el enfoque central, pero ese no es el enfoque central. Tal instrucción es una instrucción secundaria en el texto. Sí hay instrucción para nosotros, pero es secundario a lo principal del texto. El enfoque principal es Él y Él mismo. Aún lo dice, Él mismo, ¿lo viste ahí? En el versículo 12, el versículo 11, Él mismo os perfeccionará, afirmará, os firme, fortalezca y establezca. Él mismo. El punto aquí es que le veamos como todo suficiente en todo. Esto es algo que Pedro tuvo que aprender. Que Él sea todo suficiente, que su obra y su gloria sea vista, que se encuentra en la declaración en este texto de los propósitos de Dios. Porque lo que sí está enfatizando aquí Pedro no es nosotros, sino cuáles son los propósitos de Dios con nosotros. Observen, por ejemplo, versículo 5, que proporciona parte del enfoque. Versículo 5, es Dios que da gracia a los humildes. ¿Viste la última porción? Esto no lo leímos. Termina diciendo, Dios resiste a los soberbios, versículo 5, que no leímos esta mañana, y da gracia a los humildes. Es Dios que hace esto. Dios da gracia a los humildes, pero también resiste a los soberbios. Versículo 6, donde sí comenzamos esta mañana, dice, no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte. El énfasis no es que Él nos exalte, el énfasis es que sea la mano poderosa de Dios, amén, que sea vista. Nos humillamos no para humillarnos, nos humillamos porque Él tiene que ser visto. ¿Te acuerdas cómo lo dijo Juan el Bautista? Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Y la orden es muy importante. Si tú tratas de humillarte o menguar, primero no vas a lograr nada. Él primero tiene que ser levantado. Así que esta idea de humillarnos, no, humillaos es grandísimo, precioso, es parte del propósito. Que nosotros aprendamos que cómo es que Él es visto. Si nosotros aprendemos a humillarnos. Esto no es de nosotros, esto es de Él. La iglesia le pertenece a ¿quién? A Dios. Nosotros muchas veces pensamos, esto es nuestro. Hermanos, esto no es nuestro, esto es de Él. Nuestras vidas no son nuestras, son de Él. Miren el versículo 7, nos dice por qué, entregándonos su propósito nuevamente, porque Él, el tema de esta mañana, Él cuida de vosotros. Humillaos, ¿no? Porque Él da mayor gracia a los humildes, ¿no? Porque queremos ver la mano poderosa de Dios, que Él es el que haga, que obre en nuestras vidas. Porque Él cuida de vosotros. Miren el versículo 10. Reenfatiza que Él es el Dios de toda gracia. No del poco de gracia, alguna de toda gracia. Y aún ahí, concluyendo en el versículo 10, con precisión declara, Él mismo os restaurará y confirmará y fortalecerá y establecerá. Una lista de cosas que ha experimentado Pedro y todo que está aquí también. Miren el versículo 11. Él termina diciendo, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Puedes ver, hermanos, que no solo importa lo que lees, pero también
cómo lo lees. Nosotros pudiéramos enfatizar en la parte que nos gusta, ¿no? Las partes que quizás sean interesantes. Esto es acerca de mí, lo que yo debo hacer. Ser sobrio, yo debo velar, yo debo humillarme. Podemos enfatizar eso porque quizás eso es lo que queremos enfatizar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dame una receta, Señor, para yo seguirla. Eso no es lo que está pasando aquí. Él está diciendo, estas son consecuencias de obediencia para aquellos que ven que Él lo hace todo. Que Él da toda gracia. Que Él mismo os perfeccionará, ¿no? Aquel que comenzó la buena obra la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que está obrando en nuestra vida no somos nosotros, es Él. Iglesia, entiende esta gran verdad. Estamos aquí porque Él es bueno con nosotros. No porque tú decidiste estar aquí, porque tú estás buscando a Dios. Eso puede ser cierto, por eso no es la razón que estás aquí. Tú estás aquí porque Dios y solamente Dios ha tenido gracia sobre tu vida. Ha tenido misericordia. Si tu postura predeterminada es enfatizarte a ti mismo, no entenderás el punto al leer este texto. Si estás buscándote a ti mismo en el texto, deseando ver qué dice de ti, puedes fallar en ver lo que dice el texto de Él. Pero si lo enfatizas correctamente a Él en el texto, como el texto mismo indica, no solo obtienes la comprensión adecuada, hermanos, de lo que está diciendo aquí Pedro en su conclusión, sino que también recibes lo que Él proporciona, el propósito de Dios. Aquí nos enseña directamente cuál es su propósito. Y su propósito, hermanos, es mostrarnos que con tal humillarnos delante de Él, Él hará todo lo otro en nuestras vidas. Si oyes algo en este sermón, en este mensaje, en esta mañana, es que todos nosotros, y tú en particular, necesitas humillarte delante de Él. Esto no es ni opcional. Fuera de esto, vamos a fracasar. Pregúntale a Pedro, no tengo que entrar otra vez a repetirle lo que pasó en la vida de Pedro. Bajó sus ojos por un segundo cuando estaba caminando sobre las aguas y se comenzó a hundir. Y consecutivamente vemos ejemplos en la vida de Pedro que él entendió cuán fácil es mirarse uno a sí mismo, porque él era débil, él no podía caminar sobre las aguas, y bajar los ojos de Cristo. Esto se puede describir como entregarnos a Él. Tú necesitas entregar tu vida a Cristo diariamente. Yo le pertenezco a Él. Me gustan las palabras de Pablo, ya no vivo yo. Era una conclusión ya bien deliberada, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y con seguridad, hermano, esta es la tarea principal de todo discípulo. Nosotros no podemos seguir a Cristo si lo vamos a seguir de nuestra manera, como yo quiero, haciendo lo que yo quiero. No. Para seguir a Cristo tenemos que entregarle nuestras vidas a Él. Como dice Jesús, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Nosotros somos muy centrados en nosotros, hermanos, para hacerlo. Y Pedro lo entiende. Hermanos, vamos a hacer un poquitico muy simple aquí. Pedro, caminó por 3 años con Jesucristo. Vio lo que tú y yo no hemos visto, oyó lo que tú y yo no hemos oído, descubrió grandezas, aún estuvo en ese monte cuando Él se desfiguró, vio la gloria y la hermosura del Hijo de Dios. Y una vez le dijo, Señor, no, tú nunca vayas a Jerusalén, no queremos que tú mueras. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú pones su mirada no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así que si Pedro experimentó eso, hermanos, ¿cuánto más nosotros tenemos que oír de Él, su consejo para nosotros? Él aprendió a entregar su vida a Cristo. ¿Cómo fue? A través de dificultades en su vida. Porque Él batallaba, Él quería su propia voluntad. ¿Te acuerdas quién levantó la espada y le cortó la oreja? Increíble que Jesús, cuidando de Él, el tema de nuestra mañana, regresa esa oreja y la pone ahí. Porque esa era una condena de muerte, hacerle tal cosa a un soldado romano. Pero ya no había evidencias. Jesús removió toda evidencia de lo que había hecho Pedro.
Y así es con los que Él cuida. Él nos cuida de tal manera que Él borra todo nuestro pasado, hermanos. Nosotros nos enfocamos mucho en nuestro pasado. Él nos lavó, nos limpió, nos restauró, nos perfecciona. Y aquí dice Pedro, Él nos da una lista de esta realidad. Entregarnos, depositar toda mi vida en sus manos es el centro de nuestro pasaje. Humillarnos bajo su mano poderosa, la mano poderosa de Dios. Otro ejemplo de esto, hermanos, lo vemos en Juan 12. No tienen que ir allá, pero es ahí cuando Jesús dice, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y Él está diciendo, cuando yo sea el centro, yo obraré maravillas. Está hablando ahí de su siendo levantado en una cruz para morir. El contexto de este pasaje se halla en los versículos anteriores. Dice así, oigan bien, ahora mi alma está turbada, dice Jesús. ¿Qué diré? Él estaba en punto de ir a la cruz. Sálvame de esta hora, Señor, líbrame de la cruz. No es la respuesta. Pero para esto he llegado a esta hora. Él sabía su propósito, lo que Dios le había llamado, y no estaba él negándolo. Pedro lo negó, no, Señor, no mueras, pero Jesús, no, a esta hora he llegado. ¿Cuál es ese propósito? El próximo versículo dice, Padre, glorifica tu nombre. Es lo mismo que nos está diciendo aquí el texto de Pedro. Entonces dice que vino entonces una voz del cielo. Algo maravilloso, milagroso ocurrió. Una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Y entonces dijo Jesús, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Él tiene que ser primero. Él tiene que ser central. Hermano, tu vida no va a llegar a ningún lugar. Por supuesto, uno de los problemas de la iglesia, hermanos, y nosotros sufrimos de esto también, es orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar y orar y orar y orar y orar. No estoy diciendo llorar, estoy diciendo orar. Tenemos que orar. Presentar nuestra vida delante de Dios. Señor, solo tú puedes hacer esto. Solo tú me puedes rescatar. Todo tú puedes, Señor, guiarme al próximo paso en mi caminar cristiano. Solo tú me puedes discipular. Todo tú, Señor, me puedes abrir los ojos. Solo tú, Señor, me puedes utilizar en tus manos. Quiero ser útil. Quiero ser usado. Quiero servirte. Quiero honrarte. Todos somos llamados a servirle. Nadie está llamado a venir aquí, oír y irse a la casa. Todos somos llamados a servir a Dios. Aquí y fuera de aquí. El punto de este pasaje es que Cristo sea levantado. El Padre también lo ha exaltado y lo ha glorificado. La crucifixión, cuando sea levantado de la tierra, no solo es como Dios atiende nuestro pecado, Él sí atiende nuestro pecado. Él paga el precio de nuestros pecados en la cruz. Pero también al Jesús ser levantado sobre la tierra, descubrimos que es el acto de Dios en atraer a todos hacia sí mismo. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo quién es Cristo. Y Cristo murió en una cruz por cada uno de aquellos que creen en Él. Este es el centro. Esto parte de lo que centralmente está diciendo aquí. Es la obra de Cristo. Es el Evangelio. Aún en su muerte, Él estaba trayendo. Aún en su muerte, Él estaba obrando. Al ser levantado, Él también levanta a la iglesia consigo mismo. Tú sabes que nosotros estamos representados en esa cruz. Nosotros morimos al pecado. Él murió por nosotros. Nosotros llevamos nuestra propia cruz en conciencia y reconocimiento que también Él pagó por nuestros pecados. Para su gloria, para su hermosura. Su pueblo es recipiente de una gran salvación en lo que Él hizo. Por supuesto, la iglesia cristiana tiene una cruz sin un Cristo en la cruz. Porque nosotros sabemos que Él sufrió una vez y para siempre por nuestros pecados. Él descendió de la cruz, Él fue sepultado y el énfasis cristiano es que Él resucitó de entre los muertos. Él está vivo, Él no está en la cruz, Él no está en el sepulcro, Él está vivo en los cielos, en la gloria de Dios y Él regresa por nosotros. Él vive en nuestros corazones. No solamente hizo algo glorioso y maravilloso, Él cuida de nosotros aún en este mismo momento. Cuida de mi fe, cuida de mi corazón.
¿Cuál es el propósito de la conclusión aquí de Pedro? Que veamos su obra, su mano poderosa, su cuidado por nosotros, su gracia, su gloria. Notemos, hermanos, que Pedro entiende su propia naturaleza pecaminosa. Si tú enfatizas o miras los versículos 8 y 9, tú ves esto. ¿De qué está hablando Pedro? Pregúntate mientras que leo versículos 8 y 9. ¿De qué está hablando Pedro? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿De qué está hablando Pedro aquí sino de su experiencia? Descubrimos cómo Jesús cuidó de Pedro, intercediendo o orando por él. Y aquí vemos que Pedro dice, y él hace lo mismo por todos nosotros. Él tiene cuidado de vosotros. El texto al cual me estoy refiriendo se encuentra en Mateo, en Marcos, en Juan, leemos lo de Lucas 22. Dijo también el Señor, Lucas 22, 31. Simón, Simón, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido dar para zarandearos como el trigo. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, Satanás te está buscándote, ¿no? Como un león, buscando quién devorar. Tú estás en los ojos de Satanás, te busca para devorarte, para destruirte. Pero, las palabras más preciosas de Jesús para Pedro, pero yo he rogado por ti. Yo he orado por ti, yo he intercedido por ti. ¿Y qué ha orado Jesús? Específicamente nos dice, que tu fe no falte. Hermanos, que nosotros pequemos o nos caigamos o erremos o eso no es ese no es el problema principal o central. El problema es que nuestra fe falte. Que descubramos que no tenemos verdadera fe, que descubramos que hemos creído en Jesucristo. Eso sí es horrendo, ¿no? Pero aquellos que creen en Él lo sostiene en su mano. Si tú eres un hijo, una hija de fe, has creído en Jesucristo, asegúrate que no es tú que te mantienes en la mano de Cristo, es Dios mismo que te mantiene en su mano. Él cuida de ti. Y Pedro descubrió esto. A Jesús le dijo, yo he rogado, yo soy el que cuido de ti. Y entonces le añade una cosa, que tu fe no falte, lo primero, y entonces le da una conclusión lindísima. Y tú, una vez vuelto, eso indica que él iba a caer, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora tu obra va a ser de ayudar a aquellos que también caen. Y aquí lo está haciendo para con nosotros. Velad, ser sobrios, consciente que hermanos, el enemigo quiere destruirte. Cuando tú salgas de la iglesia esta mañana, quizás que aún aquí, pero seguro allá, su intención es que tú, que has creído en Jesús, seas atropellado, que tú te caigas, y que tú a través de esto tú desistas de seguir a Jesús. Que tú te quedes, ¿no?, en ese terbullino destructible, en el lodo, y que tú no te levantes. Es lo que quiere el enemigo. Pero hermanos, no lo va a lograr si tú eres un hijo, una hija de fe. Dice Romanos 8. ¿Quién es el que les condenará? Romanos 8:34. Cristo es el que murió y aún el que también resucitó y el que además está a la diestra del Padre. Y mira lo que está haciendo este Cristo que está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34 y dice el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Y entonces viene una lista: tribulación, angustia, persecución, hambre. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Increíble realidad. Esto es lo que Pedro quiere que entendamos. Y que para eso tenemos que humillarnos delante de Dios. No ser soberbios. Señor, yo jamás te voy. No, ¿cuál es la palabra? Negar. Yo jamás, Señor, quizás todos ellos, pero yo no. Pedro, de veras te digo, que antes que el gallo cante, no solamente una y no solamente dos,
pero 3 veces me vas a negar. Señor, yo nunca, Pedro, el que cuida de ti, ha intercedido por ti para que aun cuando te caigas, no, seas levantado nuevamente. Que tu fe no falte. El que nos cuida es Él. Esta es la primera cosa. Y quiero centrar a este mensaje de la conclusión de Pedro en su primera epístola. Ahora en Marcos, si pueden ir a Marcos por un momento, no vamos a leerlo todo, pero quiero darle referencia a ello. Marcos 1, vemos cómo Jesús obra como Él es visto y glorificado, como Él cuida de nosotros y cómo experimentamos su gracia. Dice aquí en Marcos, Jesús dice, yo os haré que seáis pescadores de hombres. ¿Ven eso aquí en Marcos capítulo 1? Marcos capítulo 1, voy a empezar en el versículo 16, pero el texto principal que quiero que tú oigas está ahí mismo en el versículo donde él dice, os haré pescadores de hombres. Versículo 17, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esto es lo segundo que quiero que podamos poner la atención. El propósito de Dios, hermanos, no ha cambiado. También tiene que ver con ponernos en su obra. No pienses que Él te rescató para que te sientes en la iglesia, para que te sientas bien, para que ya no te preocupes de nada más, para que ya no tengas problemas. No, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener que preocuparte por ciertas cosas, pero Dios quiere que nos preocupemos por aquello que verdaderamente debe ser nuestra preocupación. Nos preocupamos demasiado por cosas que no importan. Es muy poco por lo que sí importa. Y aquí viene el propósito de lo que sí importa. Vemos algo muy interesante aquí. Quiero que quizás piensen esto conmigo juntos. ¿Cómo comenzó toda esta trayectoria para Pedro? Comenzó aquí en este capítulo. Otra vez les dije, están todos los evangelios. Comenzó con el llamado de Dios a Pedro. Versículo 16 vemos que Simón Pedro y Andrés su hermano, eran hermanos, estaban echando las redes, lanzando redes de pesca. 3 versículos después, vemos que también Jacobo y Juan, ¿se acuerdan que eran Jacobo y Juan? Ellos no están lanzando redes, ellos están remendando las redes. Unos están lanzando, otros están remendando. Y Jesús dice en el centro de todo eso, haré que seáis pescadores de hombres. Hermano, yo no tengo que ir mucho más allá para decirte que Dios no te lavó, no te salvó, no te rescató sin ningún otro propósito, sino que tú ahora seas instrumento en sus manos. Le dice a estos pescadores de peces, yo haré otra cosa en sus vidas. Yo te haré pescador, los haré pescadores de hombres. Él hace esto con los que se humillan bajo su mano poderosa. Pedro nunca predicó un buen sermón hasta que después que todo esto había terminado, ¿no? Y llegó y Pedro se encontró rescatado por Jesucristo, en que Jesucristo le sirvió aún panes y peces en el mar y le dijo, Pedro, si me amas, no, apacienta mis ovejas. Y fue en ese día de Pentecostés donde vemos que Pedro ahora sí se levanta con el propósito y dirección a lo cual Dios lo había llamado. Hasta ese punto, Pedro había hecho muchas cosas, pero siempre había algo. ¿Te acuerdas cuando fueron enviados, ¿no?, a llevar el evangelio? ¿Te acuerdas cómo regresaron? Señor, hicimos esto y aquello en tu nombre. Pero Dios puede hacer lo que Él quiere. Él no te necesita a ti. Y dice, no se gocen por eso. Eso es algo normal. Debe ser algo normal. Gócense que Dios lo ha cuidado de ustedes y sus nombres están escritos en los cielos. Gócense en lo que verdaderamente importa. No en las cosas que nosotros hagamos. Que Dios nos permita estar en su obra, hermanos, es lo más magnífico del mundo. Pero no te goces porque Dios te usó a ti. Gózate en que Dios fue glorificado. Que tú tuviste el privilegio de ver a Dios y que Dios te ha cuidado. Porque te digo, estar en la obra de Dios, hermanos, no es para cobardes.
¿No? ¿Te lo pongo más claro? Esta mañana quiero que todos salgan de aquí y crucen la calle, toquen la puerta de su vecino y le puedan compartir el evangelio. ¿Cuántos lo van a hacer? Estoy levantando mi mano. ¿Verdad que eso requiere mucho de nosotros? Requiere humillarnos, comienza ahí. Requiere reconocer, yo no puedo hacer eso, amado. Yo ni sé qué decir. Estás correcto. Pero hay uno que sí puede. Hay uno que sí lo hace. Y hay uno que te ha llamado a su obra. Hermanos, estamos aquí para la obra de Dios. No para sentarnos y conocer más y aprender más. Estamos aquí para que otros vean la gloria y la hermosura y el poder de nuestro Dios. Y eso solamente es posible cuando nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios. Algunos estaban lanzando las redes, otros estaban remendando las redes. En toda área de la comunidad de creyentes hay labor. Hay algunos que están muy entregados a las cosas que se tienen que hacer. Y estoy hablando de esto porque Él dice esto. Ellos estaban haciendo esto en lo natural, pero yo creo que Dios quiere que hagamos esto en lo espiritual. Dios quiere que todos estemos listos trabajando con las redes. Trabajando de tal manera con aquello que Él ha puesto en nuestras manos para que otros sean rescatados. Que tengamos nuestras manos sobre la obra de Dios, lo que Él nos ha llamado a hacer. Tú tienes tu parte. Yo tengo mi parte. Todos tenemos nuestra parte. Se necesitan aquellos que la usan de una manera, aquellos que la están remendando, manteniendo en orden. Hermanos, todo este edificio tiene que mantenerse en orden, ¿no es cierto? Todos los discípulos tienen que ser establecidos y fortalecidos. Nosotros tenemos que crecer en fidelidad para con Dios y en obediencia para con Dios. Y para eso Él trabaja con aquellos que Él ha formado, para que sean pescadores de hombres. El reto final de Pedro aquí es humillarse. Dice Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cómo servimos? ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo formamos parte integral de lo que Dios quiere que hagamos? ¿Eres parte de la iglesia? Este es un cuerpo. Esto no es una organización. Este es el cuerpo de Cristo. Esto está vivo, no está muerto. Esto no tiene un nombre y seguimos un nombre. Esto no tiene algún método o meta personal o propósito personal. No, el propósito no ha cambiado. Es que nosotros seamos utensilios útiles en las manos de Dios para que otros crean. Hacer discípulos, ¿no? Enseñándoles todas las cosas que yo he enseñado. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede haber alguna expectativa de avance o éxito, hermanos, o ser útil en las manos de Dios sin humillación. Y no está hablando de humillarnos los unos delante de los otros. No falles de entender esto. Humillarnos bajo su mano poderosa. Bajo su mano poderosa. Todo oficio en la iglesia es importante. Desde limpiar, mantenimiento de la propiedad, adentro y afuera, y los que saludan, a los que nos visitan. Tú sabes que estaba viendo una estadística esta semana que en los primeros 10 minutos que una persona llega a la iglesia deciden si van a regresar sí o no. Esto es cierto de todas las iglesias. Y quiero asegurarte, yo ni he tenido chance de predicar y ya han decidido en los primeros 10 minutos. Las personas que saludan a los que vienen en el estacionamiento, quizás no lo ves como debes de verlo, pero hermanos, es un lugar importantísimo. El que mantiene este lugar en orden para que cuando vengan, digan, está bien, está limpio. Importantísimo. Y en todo detalle. Somos un pueblo, cada uno tiene su labor. Tenemos diferentes capacidades, diferentes llamados, y todos podemos hacer muchas cosas. Porque Dios nos ha llamado a todos. A todos, no lo dije a muchos, no a los que se consideran hábiles o no, a todos somos llamados. Y no solamente en una área, pero muchas veces en varias áreas que Dios nos puede usar. Todo oficio en la iglesia, hermano, está relacionado, ¿no?, con que nosotros pongamos las manos al arado, las manos a la obra. Todos debemos tener las manos en las redes, de una manera u otra. Si la estás remendando, si la estás lanzando, en cualquier manera que Dios te permita, hermano, porque ese es el punto, ser pescadores de hombres.
que alcancemos a otros. Y Pedro entendió esto. Y la razón por la cual nos lleva a esta última instrucción es que Él tiene propósito y comparte ese propósito con nosotros. Dios nos llama a su obra. Como dice ahí, nos llama, en el texto nuestro, nos llama a su gloria eterna. Así que quería dejar eso con ustedes. Pedro aprendió lo que era servir a Dios. En ese día, él se levantó, predicó un mensaje. Quiero asegurarte que él no fue a ningún seminario. Él no estaba preparando su sermón y estudiando. Él habló lo que había visto y oído y confesó y dio testimonio de Cristo y lo que él había hecho. Su experiencia, lo que él había vivido y testificó. Y en ese día dice que 3,000 personas de un día llegaron a los pies de Cristo. Increíble. No puede haber ninguna expectativa de avance o éxito o ser usado por Dios sin humillarnos delante de Él. ¿Cómo es que Dios opera en su iglesia? ¿Cómo y cuándo y cómo lo hace? Y ya lo estamos viendo y es el punto de esto. Y no quiero elaborar esto más. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esto no es simplemente una palabra, una frase, una idea, un concepto. Es central. Es central. Y Pedro nos lo ha dicho. Él manifiesta su poderosa mano sobre aquellos que se humillan. Él cuida de vosotros. Los que se humillan, los que vienen a Él. Y Él es Dios de toda gracia para con nosotros. Pablo lo dice en todas sus cartas. Que la gracia de Dios esté con vosotros. Él dice, yo me he aferrado de esa gracia. Yo he corrido más que otros, pero por la gracia de Dios que está conmigo. Es la gracia de Dios que nos ha permitido, hermanos, estar aquí y servir al Señor. Dice también en su texto que Él nos llama a su gloria eterna. Él, y dice terminando, Él mismo nos perfeccionará y nos afirmará y nos fortalecerá y nos establecerá. No quiero entrar en esos detalles ahora, pero son tan importantes que Él es aquel que está perfeccionando nuestras vidas, amén. En la obra. Y Él es el que afirma cada paso y nos da fuerzas, porque estamos débiles sin Él. Y dice que nos establece, para que seamos verdaderamente instrumentos usables en sus manos, ¿no? Yo tengo herramientas en la casa. Es más, en el Día de Padres este año me dieron 2 cajas grandes para poner mis herramientas, porque tenía mis herramientas en todo lugar. Y les quiero asegurar y los hombres entienden esto, que nosotros atesoramos las herramientas buenas, ¿no? He comprado herramientas que las usas y en 2 minutos se te daña ya. Pero hay herramientas que aunque estén viejitas, aunque estén bien gastaditas, pero funcionan bien, uno se aferra de ellas porque funcionan. ¿Y por qué es así? Porque cuando voy a hacer cualquier labor, yo no quiero frustrarme. No, yo no quiero usar un martillo que está cueque, que se cae, que está suelto la cabeza. Quiero algo que en el momento que lo use funciona. Y con todas las herramientas es así, las atesoramos por eso. Y Dios en un sentido, hermanos, también nos establece, nos prepara para que seamos ahora instrumentos que Él puede usar en cualquier instante, en cualquier momento. Y cuando Él te ha preparado y a través de la forma que Él lo ha hecho, porque Él sabe cómo hacerlo, Él te va a usar. Y muchas veces no queremos ser o atravesar los momentos difíciles, ¿no? En el horno y la dificultad. Pero todo eso con propósitos. Lo que pasó con Pedro era con un propósito. Para que él llegara a una conclusión. Que su altivez tenía que ser removida. Que él tenía que humillarse. Que él tenía que concluir, a Él sea toda la gloria. Que él tuviera que entender que Él mismo es el que hace todo esto. Él perfecciona, Él afirma, Él fortalece. Que Él es el que nos llama, que Él es el Dios de toda gracia. Que Él es el que cuida de nosotros. Y que Él manifiesta su poder con aquellos, su mano poderosa, con aquellos que se humillan delante de Él. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo.
Y entonces él tiene sus últimas palabras, saludos, en el versículo 11 en adelante. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Lo que él ha comunicado, lo que él ha estado enseñando, lo que han oído, esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cómo es que Dios opera? Así. Él nos ha amonestado y retado mucho. Si no recuerdas, regresa. Este es el mensaje 14 que hemos tenido de Primera de Pedro, donde concluimos en esta mañana. Y dice versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. No hay razón para descontarnos. Porque eso es lo que pasa muchas veces con un creyente. Buscan razones para decir, bueno, yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo. Hermanos, he aquí, todos estamos en esa misma situación. Ese no es el punto. El punto es que cuando decimos estamos altivos. Yo no puedo. En vez de, yo verdaderamente no puedo, pero Él sí puede. Porque seguimos enfatizándonos nosotros mismos y no a Él. El texto lo enfatiza a Él. Algunas veces pensamos que no podemos ser útiles en sus manos. Eso es mentira. En sus manos todo brilla. Todo es útil. ¿Se acuerdan cuando Él le dio a comer a muchos? Y descubrieron nuestros discípulos que en nuestras manos nada, pero en sus manos se multiplicó todo. ¿Cómo es que las vidas vienen a la iglesia? ¿Porque tú y yo hagamos algo? No. Porque Él sabe lo que está haciendo. Pero ¿cómo es que Él lo hace? Cuando nosotros nos humillamos. Y Señor, te necesitamos que tú obres. Esta vida que no llegó esta mañana, que no llegó este último domingo, que están a medias. Que están buscando de Dios, pero no están seguros dónde están parados, hermanos. Dios es aquel que los ha traído y Dios que obrará en sus vidas. Pero Dios quiere usarnos a nosotros y para eso tenemos que humillarnos. Señor, úsame a mí. Estoy tan preocupado de mi vida, pero no de tu obra. Ayúdame, Señor, a estar enfatizando lo que tú quieres hacer. Somos pescadores de hombres. Somos llamados a poner nuestras manos a la obra de Dios. Llama, visita, comparte, anímalos, ¿no? Ayúdalos a entrar, a ver, abrázalos, que vean y experimenten el amor de Dios. Que sepan que hay un verdadero Dios de gracia, porque esa es la verdadera gracia en la cual estamos, hermanos. Tú y yo, por su gracia, estamos en la verdad. Por su gracia. Y no debemos enfocarnos en nosotros mismos de tal manera que no veamos su poderosa mano obrando. Él es el énfasis, Él es el centro, Él es el todo de este texto. Él es el que cuida de nosotros y Él es el que tiene propósito y comparte su propósito con nosotros. Y Él es el que perfecciona y afirma y fortalece y establece. Él es el Dios de toda gracia, es lo que nos dice Pedro. Y dice, a Él sea toda la gloria. Por los siglos de los siglos. Así es. Increíble que hemos atravesado Primera de Pedro, hemos aprendido de Pedro, cómo Él ha sido usado por Dios. Él tiene cuidado de vosotros. Le doy gracias por esto que Él nos ha permitido. Estemos entrando en otros textos en las semanas por venir. Pero qué gloria que hemos podido llegar a esta finalidad. Quiero orar con ustedes en esta mañana. Si pueden ponerse de pie, vamos a terminar alabando y exaltando su nombre. Gracias sublime es la que Él nos ha entregado. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí en esta mañana. Él les ama, Él cuida de vosotros. Nosotros estamos aquí para como iglesia funcionar juntos, amén.
apoyándonos los unos a los otros. Si tú conoces una vida esta mañana o no conoces a alguien aquí, búscalo, introdúcete, comparte con ellos, anímalos y quizás ellos te animen a ti. Seamos un cuerpo que funciona y que Dios nos use juntos también a llevar el evangelio a otros. Estamos comenzando ahora en el otoño un estudio y vamos a estar saliendo aquí a visitar todo este barrio, ¿no? Por supuesto, quiero decirle, quizás como un anuncio de esta mañana, estaremos uniendo también a muchas, como 149 iglesias en Atlanta que van a estar haciendo esto en el fall también, alcanzando muchas vidas. Sí, se llama algo que están preparando y se llama Saturate, alcanzar a todos con el evangelio. Y Dios nos está permitiendo como iglesia poder participar con eso, como una de las iglesias iniciales. Y vamos a estar aprendiendo mucho más cómo alcanzar los que están alrededor de nosotros. Amén. Eso requiere dirección, instrucción. Por eso somos llamados. Pedro tuvo que aprender a hacerlo, a llevar el evangelio a otros. Que Dios nos permita, hermanos, hacer lo mismo con su gran y preciosa y gloriosa palabra. Padre, gracias por esta mañana y el privilegio de estar aquí juntos. Gracias, Señor, porque nosotros no somos vidas que no conocemos, sino tú nos has traído con cuerdas de amor, tú nos has amado, tú nos has acercado, Señor, y tú estás trabajando en cada uno en sus diferentes niveles, preparándonos y usándonos, Señor, y queremos que todos funcionemos para tu gloria. Es tu gracia preciosa, Señor. Es tu obra preciosa, es lo que tú haces que nadie más puede hacer. Que descubrió Pedro y que nosotros, Señor, juntamente en esta mañana captamos. Ayúdanos, Señor, a responder. La única respuesta adecuada a este mensaje, Señor, es decir, Señor, necesito humillarme delante de ti. Necesito, Señor, entregar mi vida y decir, Señor, úsame. Quiero ser útil en tus manos. Señor, prepárame. Señor, enséñame. Señor, desafíame. Señor, mándame. Señor, haz tu obra en mí y a través de mí. Que así sea con todo el pueblo de Dios. Porque para esto fuimos salvos. Para dar a conocer su hermosura, su gloria, su obra magnífica. Que todo el mundo vea que hay un Rey, un Señor, un Salvador. Y que Él merece toda honra y toda gloria. Amén. Vamos a levantar su nombre juntos, amados, en esta mañana.